Bienaventurados los que creen sin haber visto. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos del 1 al 14. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, porque el Padre, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Amén y amén. Bienaventurados los que creen sin haber visto. El título que tenemos para el día de hoy. Este pasaje que acabamos de leer del Evangelio de Juan nos narra las horas antes de que Jesús fuera apresado, que fuera aprendido nuestro Señor Jesucristo. Es la última reunión que Él tiene con sus discípulos. De hecho, allí hay solamente 11 de los 12 apóstoles, porque ya Judas, nos cuenta el capítulo 13, había salido de la reunión. Ya estaba él poseído por el mal y ya su corazón estaba lleno de oscuridad. Y Jesús se queda con los 11 discípulos restantes y les habla, les enseña las cosas que habrían de suceder. Y conociendo Jesús la tristeza que llegaría a ellos cuando Él partiera de este mundo, Él se anticipa para darles la enseñanza. Y por eso dice allí en el versículo 1, dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Y dice claramente: no se turbe vuestro corazón, porque los apóstoles, los discípulos, los seguidores de Jesús tenían a Jesús y en Jesús tenían la confianza, pero era una confianza visual por tenerlo y estarlo viendo ahí cerquita de ellos. Pero sabemos, las escrituras nos enseñan que ellos no tenían fe o tenían poca fe. Varias veces Jesús a los mismos apóstoles les dijo: hombres de poca fe, ¿por qué dudáis? Porque ellos, cuando Jesús estaba precisamente a su lado, ellos tenían la confianza de que todo iba a salir bien. Pero cuando Jesús no estaba, ellos empezaban a dudar, eran temerosos, sentían mucho miedo. Y basados en esto, Jesús se anticipa, porque esto mismo iba a suceder cuando Jesús pasara por la cruenta cruz en el Calvario, cuando Él muriera y subiera al reino de los cielos. Ellos iban a estar totalmente desolados. Y entonces lo que Jesús se anticipa es: ¿para qué? Para que no tengan esa incertidumbre de lo que va a pasar, para que no tengan esa incertidumbre de las cosas por venir, las cosas que para ellos son inciertas, delante de nuestro Dios ya son totalmente ciertas. Él conoce el pasado, el presente y lo que ha de venir, plenamente lo conoce nuestro Señor. Y entonces dicen: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, porque ellos
era necesario para ellos saber que quien estaba delante de ellos, el Señor Jesucristo, era el mismo Dios. Por eso, Emmanuel, Dios entre nosotros. Ese Dios todopoderoso en el que él creían era el que estaba precisamente junto a ellos. Creed en Dios, creed también en mí. Es decir, les está dando la seguridad, les está afianzando, dándole la certeza de que crean en Él porque Él nunca los va a abandonar, porque Él nunca los va a dejar desamparados, que siempre van a estar ahí, Él va a estar ahí junto a ellos. Por eso, creed también en mí. Ese creer es mucho más, es la fe más profunda que nosotros debemos tener. Es mantener la fe en todo tiempo, es mantener la fe constante, siempre puesta en Jesucristo. Porque aunque nosotros no lo veamos, sabemos que Él está ahí. Y aunque las cosas no se estén haciendo como nosotros las desearíamos o como nosotros las planeamos o como nosotros buscamos y nos esforzamos para que salgan, Él sigue estando ahí. Y es lo que nos está diciendo, no se turbe vuestro corazón, también nos dice a todos y cada uno de nosotros. Tengamos fe en Él, sepamos siempre, tengamos la certeza de que Él está actuando, siempre para nuestra bendición, siempre para bendecirnos, siempre para ayudarnos. Y esto, lo de los apóstoles, era algo que ellos debían aprender y también era algo que ellos debían enseñar. Porque después de que Jesucristo nuestro Señor padeciese tanto, muriera en la cruz, fuese sepultado y resucitase el tercer día, Él iría al reino de los cielos, pero quedarían en la tierra sus discípulos para enseñar su palabra. Y por eso ellos tenían la palabra misma de Dios en sus corazones y en sus labios para enseñarla a otras personas. Y eso fue lo que hizo, por ejemplo, el apóstol Pedro en 1 de Pedro 1, versículos 8 y 9, hablando de nuestro Señor Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto. Nosotros amamos a Jesucristo y nosotros no le hemos visto. Por eso dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Es decir, nosotros nos gozamos, nos alegramos. Tenemos la certeza de que el Señor está con todos y cada uno de nosotros, con todos los que le buscamos a través de la Biblia, con todos los que le buscamos a través de su santa palabra. Sentimos ese gozo interior que es distinto al gozo o a la alegría que tienen en la sociedad normalmente. Nosotros ese gozo es algo que nadie nos puede quitar, aunque todo sea, o muchas cosas estén en contra nuestra, sabemos que Él está ahí. Y por eso dice ese versículo 9 que es tan bonito e importante, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Y este versículo es tan, pero tan importante que lo debemos guardar en nuestro corazón, que nunca se nos borre de allí, que quede escrito para siempre. Porque todo esto que el Señor está permitiendo en nuestras vidas, todo esto que está pasando, el Señor lo utiliza ¿para qué? Para afianzar esa fe en cada uno de nosotros. ¿Y qué es lo primordial? Claro, yo sé que oramos por salud, sé que oramos para que el Señor bendiga nuestras finanzas, sé que oramos por el bienestar de nuestros hijos, claro que sí, pero eso queda en un segundo plano porque el primero es la salvación de nuestras almas. Entonces, cuando el Señor nos llama delante de sí, no es solamente para sanar nuestros problemas pasajeros o cotidianos. No, va mucho más allá y es para que tengamos la certeza de nuestra salvación que es en Cristo Jesús, la salvación de nuestras almas. Y no podemos dudar, no podemos afligirnos, no se puede turbar, no podemos permitir que nuestro corazón se turbe de incertidumbre, pensando qué va a pasar con nosotros. Recordemos, el Señor siempre tiene el control de toda la creación, de todo el universo, y gracias a Él tiene el control completo de nuestra vida y de todo nuestro entorno. Entonces, en medio de dificultades, en medio de situaciones que sabemos que son muy complicadas y que muchas veces no estamos preparados para ellas, orémosle al Señor para que nos aumente la fe y esperemos siempre confiados en Él que Él actuará. Él siempre lo que busca, repito, es que nosotros comprendamos o que nosotros recibamos esa fe verdadera que es la salvación de nuestras almas.
Y entonces Él les dice, nuestro Señor Jesucristo les dice que Él se va a apartar, que Él va a partir hacia el reino de su Padre. Versículos 2 y 3 del texto de Juan 14. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuera y preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesucristo cumplió una obra maravillosa al venir acá a la tierra. Y Él les está anunciando, le está diciendo que Él vuelve al Padre. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y Él se va a ir, les dice a los apóstoles, que va a ir a preparar un lugar para vosotros. Y ese lugar es bien interesante que lo entendamos bien, que ese lugar que Él está preparando era para ellos, los apóstoles, los discípulos, pero también es para cada uno de nosotros los creyentes, los que tenemos nuestra fe, nuestra esperanza en la salvación, en Cristo Jesús. Por eso decía el versículo allí en Pedro, la salvación de vuestras almas. Nosotros sabemos que por la fe que Cristo Jesús nos ha dado, allí en el cielo hay un lugar reservado para nosotros. Y uno piensa cómo pudo haber sido esa llegada de Cristo Jesús triunfante allí al reino de los cielos después de haber cumplido la misión que el Padre le había encomendado. El Antiguo Testamento nos enseña, nos muestra cómo un rey, cuando llegaba de pelear la batalla y de haber vencido al enemigo, llegaba triunfante y había una gran fiesta allí en el palacio donde era recibido. Pensemos en el trono de nuestro rey, en el reino de los cielos, esa entrada triunfante llena de luz, de verdad, de justicia, de amor, el resplendor de su gracia, entrando triunfante delante del Padre. Iba gozoso, iba para decirle, Padre, como dijo desde la cruz nuestro Señor Jesucristo, todo se ha cumplido conforme y detalladamente según tu voluntad. ¿Y cuál era eso que el Padre le había encomendado, sino la salvación de nuestras almas? Por eso es tan importante esa fe en Cristo Jesús. Y está diciendo, yo volveré, yo voy a preparar todo. Después de entregarle toda la gloria y todo el honor a Dios Padre, Jesucristo prepara un lugar para nosotros y dice que volverá por cada uno de nosotros. Nos tomará, los tomaré a mí mismo, es decir, para Él somos. Y esto sucederá con la iglesia, esto sucederá un día. No sabemos si hoy, si mañana, puede ser, pero puede ser en un año, en 10 años, no lo sabemos. No sabemos cuántas generaciones falten, aunque por la Biblia sabemos que los tiempos se han cumplido en su gran mayoría y es poco lo que falta para el regreso de Jesucristo por su iglesia. Y nosotros debemos de estar preparados y gozosos. Por eso es que nuestro corazón no se debe turbar. Aunque hay dificultades en esta tierra, repito, sabemos que nuestra esperanza no está en esta tierra. Sabemos que somos peregrinos de este planeta, pero nuestra ciudadanía es en el reino de los cielos, lo hemos aprendido por la palabra de Dios. Así que confiemos en el Señor, que Él siempre está con nosotros y que el lugar que Él ha escogido en el reino de los cielos es por misericordia, la gracia de su favor, todo lo que Él hizo. ¿Y lo hizo cómo? Él lo hizo humillándose a sí mismo. Entonces, ¿por qué nosotros no doblegarnos delante de Él en gratitud? Porque claro, Jesucristo llegó triunfante al reino de los cielos, pero antes tuvo que pasar por grandes suplicios, dolores acá en la tierra. Él mismo fue humillado. Si a nosotros algunos nos dicen o nos invitan a un lugar y nosotros sabemos que ese lugar es donde hay mucha prepotencia y altivez y que si vamos a ser humillados, nosotros decimos, no, yo a ese lugar prefiero no ir, me abstengo de ir a ese lugar. Pues Jesucristo sabía lo que iba a suceder con él aquí en la tierra, sabía que iba a ser humillado. De hecho, la palabra dice que se humilló a sí mismo. En Filipenses 2, 7, 8 dice, hablando de Jesucristo, teniendo él su gloria y su trono en el reino celestial, dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres,
y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto fue lo que hizo Jesucristo. Se humilló, permitió que lo ultrajaran, que lo humillaran, que lo azotaran, que lo escupiesen, que le colocaran una cruz en sus hombros, una corona de espinas en su cabeza. Fue despreciado como ninguno. Él lo sabía antes, pero también sabía que eso lo estaba haciendo por amor a nosotros y que por obediencia, porque dice la palabra que fue obediente hasta la muerte, con esto glorificó al Padre. Y Él, para que nosotros pensemos también en la importancia de ser obedientes a Jesucristo nuestro Maestro, a Jesucristo nuestro Señor, para que sabiendo que podemos tener dificultades, no se turbe nuestro corazón, sino que vivamos obedientes al Padre, así tengamos nosotros que pasar por humillaciones incluso. Nunca vamos a llegar al extremo de lo que sufrió nuestro Señor Jesucristo, y eso es completamente cierto. Nadie ha sufrido ni sufrirá como nuestro Maestro y Señor. Pero pueden haber adversidades, pueden haber dificultades, pero tengamos siempre presente que nosotros debemos permanecer fieles y firmes a la palabra de Dios en obediencia. ¿Y con esto qué hacemos? Glorificar al Padre Dios, glorificar a Jesucristo nuestro Señor, exaltarlo siempre, en todo momento y en todo lugar. Y el Señor les dice, ustedes saben a dónde voy yo, versículos del 4 al 6, dice, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Es decir, todavía faltaba entendimiento en los discípulos, en los primeros discípulos y en los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Y ellos pensaban, ¿cómo es esto de que Él se va a ir? ¿Y cuál es el camino? ¿A dónde debemos ir? No sé si estaban pensando que Él iba a ir de una ciudad a otra, pero Él les está hablando es algo mucho más preciado, y es ir al reino del Padre, ir al reino de Dios. Y Él ya se los había anticipado. En la casa de mi Padre, es decir, ellos debían entender que Él era el Hijo de Dios. Y por eso el énfasis que hace Juan al escribir este evangelio, demostrar la divinidad de Jesús, la santidad de Jesús, la deidad de Jesucristo nuestro Señor. El mismo Padre, el mismo Hijo y el mismo Espíritu Santo son uno. Son tres personas en uno, como lo hemos aprendido también. Entonces, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y aquí vemos la importancia de comprender que de la única manera de llegar delante del Padre Celestial, la única manera de llegar al reino de los cielos es a través de Jesucristo. Y con esto queda excluido totalmente cualquier otra forma que pretendan algunos enseñar para ir al reino de Dios. Es decir, aquí queda de lado totalmente los rituales. No hay necesidad ni Dios recibe ningún tipo de ritual como pago para ir al reino de los cielos. Aquí quedan por fuera todos los templos que hay en todo el mundo, todos aquellos santuarios donde la gente se imagina que por ir allí están más cerca del reino de los cielos. Queda totalmente excluido, y quedan excluidas todas esas religiones que hay en el mundo. Yo soy el camino. El Señor no está diciendo yo soy uno de los caminos, yo soy una opción. No, es la única forma de ir, el único camino para ir es a través de Jesucristo. Y entonces, cuando Él le dice, ya sabéis a dónde voy y sabéis el camino, lo que debemos nosotros comprender es que para nosotros ir, para nosotros estar en el camino, no significa un desplazamiento de un lugar a otro, sino un estilo, una forma de vivir. Y esa forma de vivir es el camino que Cristo Jesús quiere. Es decir, que vivamos conforme a su palabra. Ese es el camino que debemos tomar. Que todos nuestros momentos en la vida estén impactados y sujetados a la palabra de Dios. Estén guiados y dirigidos por el Espíritu Santo conforme a las enseñanzas bíblicas,
para estar delante de nuestro Señor. Él es el camino. Y como Él es el camino, también es la verdad. ¿Y qué es la verdad? Aquí ahora en este mundo dice que nada es absoluto, que todo puede ser o no puede ser. Pues resulta que la palabra de Dios, que es la verdad de Jesucristo, es absolutamente la verdad. Y Él es la vida porque en Él estamos sustentados nosotros. Así que nadie puede ir al Padre si no es por el Hijo, si no es por Jesucristo, nuestro Señor. Él es el único camino. ¿Y qué necesitamos? Esa fe que hablábamos al principio, esa fe de la que dice Primera de Pedro 1, versículos 8 y 9, esa fe que nos va perfeccionando, que nos va acercando más y más a la salvación de nuestras almas. Esa obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso la importancia de conocerlo. ¿Y cómo conocemos a Él? A través de su palabra. Jesús les decía, del versículo 7 al 10, dice: si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino por el Padre que mora en mí. Él hace las obras. Tanto tiempo que llevamos nosotros escuchando la palabra de Dios, pero quizás nunca la hayamos prestado verdaderamente atención. Quizás lo estábamos haciendo como algo simplemente de ritual, algo simplemente que se nos volvió costumbre de ir a una ceremonia religiosa y escuchar la palabra, esperar que se acabe para seguir nuestra vida, sin tener en cuenta la voluntad de Dios. Pero hoy el Señor nos dice, como a Felipe: tanto tiempo entre vosotros y no me has conocido. Hoy debemos de reconocer que nos ha faltado interés, que nos ha faltado dedicación para escuchar y para atender a la palabra de Dios. Que necesitamos tener en el día muchos más momentos de intimidad con Él, en oración, con todo ruego y súplica, para decirle: Señor, aquí está mi vida, quiero hacer tu voluntad, enséñame por favor. Enséñame a ser obediente, dame, Señor, la capacidad de gobernar mis impulsos para no dejarme dominar por este mundo, por las pasiones de este siglo. Y aquí vemos un principio teológico totalmente, como todos los principios teológicos, totalmente importante. Quien ve al Hijo, ve al Padre. Quien ve al Padre, ve al Hijo. Y en este mismo capítulo 14 y 15 viene la presencia, el evangelista nos habla de la presencia misma del Espíritu Santo. Por eso es que nosotros hablamos de la Trinidad o la Santísima Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas, pero un único y el mismo Dios verdadero. Así que nosotros debemos siempre de saber que cuando estamos nosotros delante del Señor, cuando estamos orándole al Espíritu Santo o estamos suplicándole al Espíritu Santo, es al mismo Dios al que le estamos diciendo. Si estamos nombrando a Jesucristo, es al mismo Dios al que estamos invocando. Si estamos adorando al Padre, estamos adorando a la Trinidad. Es el mismo Dios en el que creemos. Y por eso todo lo que el Señor, nuestro Señor Jesucristo hizo, y es muy importante ese versículo 10, ¿no creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y aquí lo que está diciendo claramente el Señor es, o enseñándonos a nosotros a comprender que Jesucristo no iba a hacer algo aparte de la voluntad del Padre, ni el Espíritu Santo va a hacer algo distinto a la voluntad del Padre o del Hijo. No, como son uno solo, por eso dice, las palabras que yo les digo, que yo les hablo, son del Padre, no las hago por mi propia cuenta. Es decir, es la comunión perfecta entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y por eso las obras que Jesucristo hacía, ¿qué hacía? Le daba toda la gloria, honra, porque recordemos que Jesucristo es verdadero Dios
y verdadero hombre. Y él como hombre le estaba dando la gloria a nuestro Padre Dios, como debemos nosotros siempre darle la gloria. ¿A quién le damos nosotros la gloria? Al Padre Dios, a Jesucristo nuestro Señor. Señor Jesucristo, gracias por la obra que vienes haciendo en mí. Gracias Espíritu Santo por todo lo que nos haces, por todo lo que nos permites conocer y vivir. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús por mi vida, por la transformación que estás haciendo. Y entonces Él nos dice, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creed por las mismas obras. Es decir, todo está sujetado plenamente a la voluntad de Dios. De cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieses al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Todo, absolutamente todo, es obra de Dios en nuestras vidas. Y ese versículo 12 lo debemos interpretar correctamente, porque se ha manipulado un poco la palabra, desde el versículo 12, 13, incluso el 14, se ha manipulado y se piensa entonces que ese poder o lo que Cristo Jesús está dando allí es dándonos poder para hacer obras tan esplendorosas como hacer un milagro, por ejemplo, o como poder andar sobre las aguas sin hundirnos, o como ser mordido por una serpiente y que no nos pase nada como le sucedió al apóstol Pablo. No, va mucho más allá de eso. Todo esto, todas estas obras milagrosas que el Señor hizo, estaba allí confirmando el poder de su divinidad en medio de un pueblo. Y le dio poder a los apóstoles también para hacer ciertos milagros. Pero lo más importante, la obra mayor, la obra más importante de la que está hablando nuestro Señor Jesucristo es la obra de enseñar el Evangelio, de mostrar al Padre. Jesucristo que vino a mostrarnos al Padre. Ahora Él ha enviado apóstoles, discípulos, para que también les enseñaran. Y a través de ese discipulado el Evangelio ha llegado a nosotros hasta el día de hoy. Y esa es la obra que nosotros podemos hacer. Esa obra maravillosa que Cristo empezó con 12 apóstoles, ha venido creciendo. Y nosotros estamos llamados a ser parte de engrandecer esa obra. Porque Él no está hablando de una persona para que una persona haga cosas mayores a las que hizo Jesucristo, sino su iglesia, que su iglesia en conjunto haga aún cosas mayores ¿en qué? En llevar el evangelio a las diferentes familias de la tierra. Entonces, si estamos tomando bien en el sentido de este versículo, las obras que Jesucristo hizo, que fue enseñarnos, mostrarnos la verdad, mostrarnos el camino, enseñarnos que Él es la vida, eso es lo que nosotros debemos hacer aún más y más y más en medio de nuestra sociedad. Y todo lo que pidamos al Padre en mi nombre, dice Jesucristo, lo hará. Y aquí también es muy importante porque se ha tomado el nombre de Jesús simplemente como un amuleto. Y fácilmente escuchamos, en el nombre de Jesús a usted le va a ir muy bien. En el nombre de Jesús todo saldrá perfecto. Pero cuidado, en el nombre de Jesús es porque mi vida la estoy sujetando a su voluntad y me estoy esforzando en cumplir sus mandamientos en las cosas que yo hago en el día a día. Y entonces por eso oro en el nombre de Jesús. Pido al Padre que me bendiga en esta labor, en este trabajo, en esta situación, en este procedimiento. En el nombre de Jesús pido al Padre porque dice, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Pero recordemos que debemos de pedir conforme a la voluntad de Dios. Entonces, el nombre de Jesús no es un amuleto. Nos cuenta Hechos de los Apóstoles, nos dice cómo unos hombres trataron de expulsar unos demonios en el nombre de Jesús, pero lo hacían simplemente como un amuleto. En el nombre de Jesús, el que predica Pablo, ordeno que se vayan. Es decir, no eran creyentes ni siquiera de Jesucristo, no conocían a Jesucristo. Y eso sucede entre nosotros. Se nombra fácilmente a Jesucristo, pero no se conoce, como leímos en el versículo 7. Si me conociereis, también a mi Padre conocerías. Pero desde ahora lo conocemos, ¿por qué? Porque sabemos que su palabra es verdad y que esa palabra alimenta nuestros corazones. Entonces ya oramos al Padre. Padre, en el nombre de Jesús, te suplico que me aumentes la fe.
Padre, en el nombre de Jesús te suplico que me ayudes a comprender más las Sagradas Escrituras. Padre, en el nombre de Jesús, dame sabiduría, Dios Todopoderoso. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que me acompañes el resto de mi vida, que me gobiernes, bendito, poderoso y soberano Señor. ¿Y cómo es la forma de hacerlo? Pasemos al versículo 15 de ese mismo Juan 14, versículo 15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Miremos la continuidad, la secuencia, el hilo conductor que tiene esta palabra. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Es que yo amo a Dios? Sí, demuéstrelo cómo, obedeciendo su palabra. No es expresarlo solamente de labios, sino vivir, esforzándonos en vivir de acuerdo a su voluntad, dejando las ataduras de este mundo, dejando ese desorden de vida que la sociedad nos presenta como bueno y que sabemos que es malo, y enfocarnos en obedecer a nuestro Dios. Y yo os rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de Dios está con nosotros para siempre. El Espíritu de Dios está en el mundo, pero el Espíritu de Dios no está en toda persona. Y eso es importante que lo conozcamos. El Espíritu Santo está en la persona que es creyente. Y si yo creo que Jesucristo es mi Señor y Salvador, que Él es el que pagó por mis pecados en la cruz del Calvario y que Él es el que me da la vida eterna, entonces el Espíritu de Dios está en mí. Si yo estoy confesando que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Espíritu de Dios está en mí. Si yo estoy diciendo que Jesucristo es Dios, el Espíritu de Dios está en mí. Si yo estoy diciendo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son el mismo y el único Dios, el Espíritu de Dios está en mí. Y por eso es que el mundo no lo conoce. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. El Espíritu de Dios siempre estará en nosotros. Y nos da ese versículo 18, contundente declaración, contundente promesa. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Entonces, ¿qué mayor gozo, qué esperanza tenemos nosotros si no el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo? Y Él que un día llegó triunfante al reino de los cielos, nos llevará con Él allí al esplendor de su gloria y veremos todo verdaderamente como es. Hoy todavía vemos sombras de lo que será, pero cuando estemos delante de Él, entraremos ya y ese recibimiento que habrá en el reino de los cielos será hermoso. Así como Jesucristo fue exaltado, nosotros seremos recibidos con gozo, no porque nosotros merezcamos tal recibimiento, sino porque Jesucristo nos lleva delante del Padre para decirnos, Padre, estos son los hijos que me encomendaste salvar, aquí te los traigo. Qué gozo, qué alegría, saber que en el reino de los cielos nos están esperando. Qué gozo, qué alegría que saber que el Espíritu Santo está con nosotros para ayudarnos, para defendernos, aún para reprendernos si es necesario, de tal manera que no perdamos el rumbo, el camino que el Señor ha puesto delante de nuestros pies. Bienaventurados los que creen sin haber visto. Nosotros no hemos visto físicamente a la persona de Jesucristo, pero la fe que Él nos ha dado está en nuestra vida y no necesitamos verlo. No necesitamos algo esplendoroso para saber que Él está con nosotros. Simplemente en la fe en nuestro corazón es firme y sabemos que Él está en medio de nosotros conforme a las Sagradas Escrituras. Y que su promesa es que volverá por nosotros. Él vendrá y llevará a su iglesia consigo mismo. Es lo que hemos escuchado esta tarde. Así que la aplicación para esta tarde es que debemos de creer en Jesucristo aunque no lo estemos viendo, que debemos de creerle a su palabra aunque hayan dificultades, que debemos siempre poner nuestra mirada en la vida eterna, que Dios aumente nuestra fe, para que seamos llenos de esa salvación para vida eterna. Es lo que debemos conocer. Bienaventurados los que creen sin haber visto. Amén y amén.